Ok, bien, buenos días hermanos, hermanas, una vez más saludarles a cada uno de ustedes. Un gusto poder estar juntos en esta mañana, en que como iglesia también nos reunimos para adorar, para alabar al Señor. Nosotros con mi esposa estamos acá en Calama, así que estamos conectados desde este lugar. Vinimos a dejar a nuestra hija que estuvo un par de meses junto a nosotros con su pequeño bebé. Así que mañana emprendemos el regreso, el destete del bebé. Así que desde acá de Calama estamos en esta mañana con ustedes también para adorar al Señor. Quiero invitarles en esta mañana que busquen en sus Biblias el libro de Lucas. Vamos a hacer un alto en el día de hoy, lo dijimos el otro día, la semana pasada, en la línea que estábamos llevando del libro de Efesios. Y vamos a trabajar varios pasajes del libro de Lucas. Así que les invito a que busquen Lucas capítulo 4. Vamos a partir con esa sección que es como una sección principal de lo que vamos a ver en esta mañana. Y entre los versículos 1 al 13, la palabra del Señor dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. ¿Ya? Quiero que pensemos en esta mañana en un tema que está aquí, ¿verdad?, a flor de piel en nuestro país, y que le he puesto como título Jesús y la política. Quiero que miremos a Jesucristo en torno a este tema tan relevante que muchas veces nos convoca, como es el tema de la política. Ya se ha dicho de que este 25 de octubre, la próxima semana, próximo domingo, estamos convocados, ¿verdad?, a emitir nuestro voto en un plebiscito al cual el gobierno nos ha convocado. Las tensiones en torno a este plebiscito son evidentes. No creo que tengamos mucho más que explicar sobre eso porque lo vemos a diario, ¿verdad? Las diferentes posturas en pro o en contra de esta decisión que hay que tomar. Por decirlo de alguna manera, el río de la política ha arrastrado a diferentes grupos durante estos días, durante estas semanas y con más fuerza en estos últimos días que ya nos acercamos al plebiscito. En su cauce, yo diría, desbordado de este río, vemos que incluso con mucha tristeza ha arrastrado a iglesias, ha arrastrado a pastores y me tomo esta idea de plantear este tema porque los pastores, igual que cualquier otra persona, podemos tener una opinión, ¿verdad? Pero estamos al frente de una congregación, tenemos una autoridad que Dios nos ha dado, tenemos una autoridad que la misma iglesia nos ha delegado y creo que los pastores debemos ser muy prudentes en cuanto a fijar nuestras posiciones y nuestras posturas. Por eso que digo que incluso en este río desbordado de la política hay iglesias y pastores que han asumido un rol público
tomando partido, ¿verdad?, por una o por otra postura respecto a este tema. Entonces, frente a eso, quisiera que esta mañana, por un rato, tratemos de mirar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y hagámonos algunas preguntas. Tengo un par de preguntas que quiero hacer para que revisemos algunos pasajes del libro de Lucas respecto de Jesús. Una primera pregunta es, ¿Jesús es normativo en estos temas? ¿Es un modelo en el tema de la política que la Iglesia también pudiese seguir? Una segunda pregunta es, ¿Jesús fue un hombre político? ¿Fue un hombre político? Tercera pregunta, ¿se interesó Jesús en responder las preguntas políticas que le formulaban? ¿Puede su conducta, el comportamiento de Jesús, ser normativo, ser modelo para nosotros en el día de hoy? Para tratar entonces de responder estas preguntas, vamos a acercarnos al libro de Lucas y quiero que miremos en primer lugar Lucas capítulo número 1. En Lucas capítulo número 1, luego que a María se le anuncia que va a ser madre y que va a tener un ser especial en su vientre y que ha sido también generado de una manera especial, hay un cántico que María eleva, ¿verdad? Este cántico será llamado también el Magnificat. Y entre los versículos, por ejemplo, 51 al 53, está una sección de este cántico de María. Y fíjese lo que María dice, pensando ya en Jesús, en este ser que iba a nacer. Dice, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Antes de seguir avanzando, quisiera decir de que muchos de estos versículos nosotros generalmente los hemos leído desde una perspectiva espiritual, ¿verdad? Hemos espiritualizado todo esto y entonces yo quiero invitarles en esta mañana a que tengamos una mirada un poco distinta de esto, porque efectivamente, quizás no una mirada distinta, sino que una mirada un poco más amplia respecto de estos temas que se refieren a Jesús. En este testimonio del Evangelio, en esto que María está cantando, ¿verdad?, que está expresándole a Dios, uno inmediatamente se da cuenta de que aquel ser que va a nacer, Jesucristo, aquel ser que está en el vientre de María, va a ser un agente de cambio social. Va a ser un agente de cambio social, porque está diciendo, ¿verdad?, que desbarató las intrigas de los soberbios. Dice que de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Entonces, algo hay allí, ¿verdad?, respecto de Jesús que tiene que ver con el tema social, que tiene que ver con el tema político, que ya María lo plantea en su cántico de adoración a Dios. En el capítulo 4, que leímos recién, versículos 1 al 28, leímos solamente una sección de este capítulo 4. En este capítulo 4, del 1 al 28, encontramos, ¿verdad?, que Jesucristo es tentado, ¿ya? Todos estamos acostumbrados, reitero, a mirar esta tentación de Jesús como una cuestión meramente espiritual, ¿ya? Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan, versículo número 4, ¿ya? Esa es la primera tentación. Yo creo que esto no tenía que ver con el hambre propia y legítima que Jesús tenía. Esta tentación más bien tenía que ver con con provocar a Jesús, con convocar a Jesús a que hiciera uso de su mesianazgo, ¿verdad? Que hiciera uso de los poderes del Mesías que él tenía, del Hijo, del enviado de Dios. El diablo lo estaba provocando para que hiciera uso de los poderes que Dios le había dado, para que proveyera alimento, no para él, sino que para que proveyera alimento para sus seguidores. Y el proveer el alimento para sus seguidores, eso provocaría, obviamente, ¿verdad?, que la gente lo llevaría
o le otorgaría el reinado de manera rápida, ¿verdad? De manera expedita. ¿Mm? Sabemos que Jesús rechazó esto en lo que hemos leído. El Señor le dice, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿ya? Y él rechaza esta primera tentación. La segunda tentación está entre los versículos 6 y 7, y esta segunda tentación yo creo que tiene un tinte mucho más fuerte en lo que tiene que ver con lo sociopolítico, porque le dice el diablo a Jesús, sobre estos reinos y todo tu esplendor, y todo su esplendor, perdón, te daré la autoridad si postrado me adoras. Yo te voy a entregar los reinos. Yo te voy a entregar, ¿verdad?, el esplendor de los reinos. Yo te voy a dar toda la autoridad sobre estos reinos si tú me adoras. Es lo que el diablo está provocando. ¿Estaría invitando el diablo a Jesús a que le ofreciera un culto satánico? Yo creo que tampoco es así, ¿verdad? No está diciéndole eso al diablo. Acá en esta tentación, otra vez, está el diablo apuntando a que Jesús cediera al carácter idolátrico del poder político y del nacionalismo, ¿verdad? Lo estaba provocando a que él obtuviera el reinado, obtuviera la autoridad sobre esos reinos, obtuviera el esplendor que todos esos reinos tienen y que él gobernara sobre esos reinos, ¿verdad? Yendo por un camino que no era el que el Padre había propuesto. Y la tercera tentación, que está un poco más abajo, el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. ¿Ya? Y lee también un par de versículos que están en la palabra, que el diablo los manipula y los utiliza para provocar a Jesús también en esta tercera tentación. Jesús es tentado aquí, en esta última oportunidad, a llevar el castigo de sus demandas de autoridad divina. Pero ser salvado milagrosamente de las consecuencias. Nosotros sabemos, porque finalmente la historia se escribió de otra manera, ¿verdad?, que Jesucristo llevó las demandas de la autoridad divina, pagó el pecado por nosotros y no se salvó de la cruz, porque la única forma de hacerlo era muriendo en la cruz. Pero el diablo le ofrecía que alcanzara lo mismo, ¿verdad?, pero salvándose de las consecuencias. Jesús aparecería aquí, si hubiese cedido a las tentaciones del diablo, ¿verdad?, habría aparecido como un superhéroe que se lanza desde el pináculo del templo, ¿verdad? Y cuando va cayendo vienen los ángeles y lo recogen, lo libera de aquello, ¿verdad? Y eso le habría abierto las puertas políticas de admiración, de reconocimiento, lo habrían colocado, ¿verdad?, como líder de ellos sin duda alguna. Eso era otra vez lo que el diablo le estaba ofreciendo, ¿verdad? Le estaba ofreciendo alcanzar el éxito rápido, alcanzar el poder político de manera expedita, pero había que pagar consecuencias funestas respecto de aquello. En todas entonces estas tentaciones, el diablo pone delante de Jesús opciones para llegar a ser rey, evitando el camino diseñado por el Padre, evitando el camino diseñado por Dios mismo. Ahora, por otro lado, cuando uno avanza un poquito más en este capítulo 4, en los versículos 18 y 19, ¿verdad?, encontramos que Jesús se aplica a sí mismo una descripción mesiánica que escribió el profeta Isaías en el capítulo 61. Este pasaje de Lucas, establece estas expectativas sociales, estas expectativas mesiánicas, en los términos sociales más expresivos. Fíjate que Jesús dice, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Muchas veces nosotros hemos leído estos pasajes, vuelvo a decir, desde la mirada espiritual. Cuando hablamos de anunciar buenas nuevas a los pobres, estamos pensando de que es llevar el evangelio a quienes están lejos del Señor. Cuando hemos leído de que vino a proclamar libertad a los cautivos, ¿verdad?, lo hemos llevado al ámbito espiritual. Cuando hemos leído a poner libertad a los oprimidos, también lo hemos leído de la misma forma.
Pero lo que uno percibe aquí en una lectura en donde quizás nos sacamos esos lentes, es que acá claramente, de lo cual Jesús está hablando, es que Él ha venido para realizar una reestructuración visible, una reestructuración sociopolítica, una reestructuración económica, una reestructuración de las relaciones entre los integrantes del pueblo de Dios. Todo esto, sin embargo, sería llevado a cabo por Jesucristo como el elegido, investido por el Espíritu Santo, y siempre y cuando la gente creyera en ese mensaje de Jesús, ¿verdad? No estamos dejando fuera el mensaje de Jesús. Pero efectivamente, el creer en el mensaje de Jesucristo, el aceptar la obra a la cual Él venía a efectuar, ¿verdad? Iba a provocar como consecuencia estos cambios sociales en la vida de las personas, en la ciudad, en la comunidad, en un país entero puede provocar estos cambios. Podemos concluir entonces acá en esta primera parte de que en las palabras simples de Jesús, al igual que en el cántico de María, se estaba anunciando la llegada de un nuevo régimen cuyas características serían que el rico compartiría con el pobre, los cautivos serían liberados y los hombres tendrían una nueva mentalidad, una nueva forma de comportarse, una nueva forma de actuar, si creían, ¿verdad?, en el mensaje de Jesucristo. Era la llegada de un nuevo reino. Por eso de que la iglesia apostólica y el mismo Señor Jesucristo muchas veces habló, ¿verdad?, que el reino de los cielos está aquí, que el reino de los cielos ha llegado, hay un nuevo reino, y ese nuevo reino tiene que ver con connotaciones de poder, tiene que ver con connotaciones, ¿verdad?, sociopolíticas. No es un reino meramente espiritual del cual Jesús estaba hablando. Jesús y su reino intervienen directamente en la política, ¿verdad? Porque intervienen en la vida de la persona, en el comportamiento de la persona, en la forma en que como personas nosotros nos movemos. Y eso tiene que ver, obviamente, con los temas sociales y con los temas políticos en los cuales también los seres humanos nos movemos. Una segunda cosa que quiero que veamos en esta mañana, la primera era la tentación y la comisión, en los versículos 1 al 28, y ahora quiero que pensemos bajo la idea de cómo Jesús tuvo que luchar y tuvo que vivir su vida entre la corona y la cruz. Entre la corona y la cruz. Dos eventos quiero que miremos en este momento. Ahora vamos a movernos hasta el capítulo número 9 de Lucas. En el capítulo número 9, desde el versículo 10 hasta el 17, se nos narra el momento en que el Señor Jesucristo alimentó a los 5.000, ¿ya? Y en esta acción en la cual Jesús alimenta a 5.000 personas de manera milagrosa, ¿verdad? Es que exactamente sucedió lo que el diablo pensaba que podía pasar cuando él le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan, en la primera tentación. El diablo de alguna forma ya sabía que si Jesús hacía esta multiplicación de los alimentos, la gente, ¿verdad?, lo iba a reconocer como rey, lo iban a reconocer como libertador, lo iban a reconocer como el hombre que podía dirigirlos políticamente en el tiempo en que ellos estaban viviendo. El diablo sabía eso, ¿verdad? Si usted mira junto conmigo Juan capítulo 6, vamos a movernos un poquito a Juan capítulo 6, del 14 al 15, porque en Juan 6, del 14 al 15, se explica bastante más este tema de la alimentación de los 5.000. No vamos a leer el pasaje de Lucas porque es una historia bien conocida, ¿verdad? De que hay un niño que trae panes y que trae peces y Jesús multiplica esos alimentos. Y en Juan capítulo 6, 14 al 15, encontramos que la gente, dice la Biblia, comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo, Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña solo. ¿Se da cuenta?
El diablo tenía razón. El diablo quería provocar a Jesús a que él convirtiera las piedras en pan. Porque cuando convirtiera las piedras en pan, o aquí en este caso, cuando multiplicó, ¿verdad?, los panes y los peces y alimentó a 5.000 personas, ¿cuál fue la reacción de la gente? Este es el rey, ¿verdad? Este es el rey que necesitamos. Este es el hombre que debe estar en el gobierno. Este es el hombre que debe estar en el poder, ¿verdad? Y Jesús dándose cuenta de que en el fondo el milagro que él había hecho estaba provocando esa reacción en la gente, mira lo que hizo el Señor, ¿verdad? Se retiró. Se retiró. ¿Qué nos muestra eso? Que Jesús no andaba buscando un protagonismo político. Jesús no andaba buscando que lo reconocieran como rey por los milagros que él hacía, por los cambios sociales que él podía provocar, ¿verdad? Él provocaba esos cambios sociales. La gente se benefició, la gente se alimentó, los que tenían hambre se saciaron, ¿verdad? Pero Jesús no utilizó aquello para buscar que le reconocieran como rey. Jesús de alguna forma, después de esto, y nos vamos a quedar un poquito en Juan allí, ¿verdad? Jesús después de esto, de alguna forma comienza a mostrar que el costo del discipulado, el costo de lograr lo que el Padre quería que él hiciese, va a significar avanzar hacia la cruz. Él les explicó en Juan capítulo 6, en los versículos siguientes, ¿verdad? Le comenzó a explicar a la gente que era necesario, que era relevante que ellos comiesen su carne y bebiesen su sangre. Y Jesús explica eso. Y le explica, ¿verdad?, esta profundidad de comer su sangre y beber de comer su carne y beber su sangre, después de haberlos alimentado. Él utiliza en el fondo el saciar el hambre física que ellos tenían para enseñarles una verdad espiritual. Y es tan complejo, es tan profundo esto, que algunos de sus discípulos incluso dijeron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? ¿Verdad? ¿Quién puede aceptar esto que Jesús nos está diciendo? No es lo que nosotros estábamos pensando. Nosotros estábamos pensando de que Él nos iba a alimentar, que Él nos iba a dar comida, que Él iba a ser nuestro líder político, pero aquí nos está diciendo que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Pareciera ser que Jesús, en vez de atraer a la gente, la estaba alejando. Pero de alguna forma, vuelvo a decir, Jesús comienza a mostrar el costo del discipulado, ¿verdad? El costo que significa seguirlo. En Lucas capítulo 22, vamos a volver a Lucas. En Lucas capítulo 22, del 25 al 27, Jesús hace un reproche a sus discípulos. Y el reproche que hace a sus discípulos tiene que ver con que sus discípulos estaban interesados en obtener lugares de privilegio. Y él les dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Así lo hace la gente, así lo hace el mundo político, ¿verdad? Los reyes se enseñorean de las naciones. Y les dice después: no será así entre ustedes. Yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús reprende a sus discípulos, ¿verdad? Los reprende porque incluso ellos que estaban con Jesús, que lo acompañaban diariamente, habían malentendido el carácter de este nuevo orden social, porque Jesús vino a instalar un nuevo orden social que entró en lucha y que sigue entrando en lucha con el orden establecido. Aquí hay un orden establecido, ¿verdad?, que detrás de todo esto está Satanás, pero Jesús viene a instalar un nuevo orden, pero en ese nuevo orden social que Jesús estaba tratando de establecer, sus discípulos estaban malentendiendo cómo este tema funcionaba. Los reprende, ¿verdad? Los reprende porque ellos estaban yendo por el mismo camino que hacían las demás personas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no se trata de elegir entre un reino puramente espiritual, no. O tener que optar por ir por el camino social, por el camino visible, ¿verdad? Que es lo que la iglesia muchas veces ha hecho.
La iglesia lo que ha hecho es a veces enfocarse en lo espiritual, ¿verdad? Y trabajar solamente la espiritualidad, olvidándose de los problemas de la gente. Y hay otras iglesias que se han ido al otro extremo y han trabajado todo el tema social, todo el tema visible y se han olvidado del gran problema del ser humano que tiene que ver con solucionar sus conflictos con Dios. La alternativa entonces se enfoca en el modelo de liderazgo. La alternativa entre la manera en que gobiernan los reyes de la tierra no es solo la espiritualidad. La alternativa tiene que ver con servir. Yo he venido para servir. Jesús no se aprovechó de los momentos, ¿verdad? Puntuales para subirse al trono, por decirlo de alguna manera, colocarse la corona y ser el rey, y la gente lo habría reconocido. Él vino para servir. Él vino para mostrar el amor de Dios. Él vino, ¿verdad?, para ayudar a la gente en los conflictos y necesidades que tenían. Entonces la distinción no es una separación en donde nos enfoquemos en el culto, en donde nos enfoquemos en los ritualismos, ¿verdad? Y tampoco el camino es que comencemos a asumir un conformismo con la vida del mundo, ¿verdad? Hay muchas personas que hoy día dicen, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer yo para que esto cambie? Entramos en un conformismo. Jesús no estaba ni por el conformismo, porque Él intervino para que las cosas fueran distintas, pero tampoco se escondió en una cuestión ritualista, ocúltica, ¿verdad? Desde donde de alguna forma se separaba también de la realidad en la cual estábamos. En Lucas 19, vamos a volver un poquito más atrás, en Lucas 19, del 36 al 46, hay una historia, hay una narración más bien que contiene varias historias, ¿verdad? Encontramos acá que un hecho espectacular que sucede, el que Lucas 19 narra, tiene que ver cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén y el pueblo lo reconoce, lo adora, lo glorifica, ¿verdad? Le dicen, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. A medida que Jesús avanzaba sentado en un pollino, que es un poco lo que la Biblia nos cuenta, la multitud tendía mantos en el camino, ¿verdad?, para que el pollino fuese pisando sobre estos mantos y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que Jesucristo había efectuado. La policía del templo, me imagino, fue tomada por sorpresa, ¿verdad?, frente a esta llegada de Jesucristo y la multitud de personas que venían con él. Y me da también la impresión de que los guardias romanos quedaron también atemorizados frente a todo lo que pasaba. Tenían temor de que toda la gente, si ellos hacían algo en contra de esta llegada de Jesús, pudiese transformarse en un conflicto mayor, en una situación muy compleja. No sé si ustedes se dan cuenta, pero este era el momento propicio para liderar una revolución. Era el momento propicio, ¿verdad?, para liderar una revolución judía en contra del Imperio Romano. No nos olvidemos de que los judíos estaban... tenemos un problema acá con una persona que está con el audio encendido. A ver si logramos bajarlo. Vamos a... Tengo un minutito para ayudar en eso. Ok, ahí sí. Entonces estaba diciendo de que este era el momento propicio, pareciera ser que este era el momento propicio, para que Jesús liderara una revolución judía en contra de los romanos, ¿verdad? Jesús tenía todo bajo control en este instante. El curso de los acontecimientos, ¿verdad?, estaban de su lado. Yo me imagino que cualquier cosa que Jesús hubiese mandado hacer en contra de los soldados romanos, en contra de los guardias del templo, la gente se habría movido, pero inmediatamente, ¿verdad? Solo se necesitaba un paso, una orden más, para que la fortaleza romana fuese tomada por los judíos, ¿verdad?, y se armara esta revolución de liberarse del enemigo. Sin embargo, Jesús deja pasar la oportunidad. Dice la Biblia que Jesús se dirigió a Betania.
¿verdad? Se fue del lugar. ¿Qué nos enseña eso? Que Jesús no estaba interesado en alcanzar el liderazgo político. A Jesús no lo movía el ser reconocido como gobernante de Israel. El gobierno que Jesús buscaba era el gobierno del corazón. El gobierno que Jesús buscaba, porque desde allí se generarían los cambios finalmente, ¿verdad? Era que Él viviese en el corazón de las personas, que reinase en el corazón de las personas. Jesús volvería a Jerusalén semanas después, pero no para gobernar, sino que volvería para morir en la cruz. Y aquellos mismos que lo acompañaron gritando, ¿verdad? Hosana, bendito al que viene en el nombre de Dios, serían los mismos que gritarían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Tá? Vuelvo a insistir, un poco mi línea es, como el Señor fue tentado muchas veces, ¿verdad?, a subirse al trono político, pero Él se desvió. Él no lo tomó, Él lo escabulló, Él prefirió seguir el camino del Padre. Lucas 22, 24 al 53, encontramos la última renuncia de Jesús. Entre los varios relatos de esta sección, que usted puede leerlo en casita después, incluye el arresto de Jesucristo, y también incluye la oración en el Monte de los Olivos. Esa oración esa frase que tantas veces algunos nos hemos preguntado, ¿qué quiso decir Jesús cuando Él expresó, Padre, si es posible, quita de mí esta copa? ¿Verdad? Está incluido también en esta última sección. ¿Qué hubiese significado si esta petición, pasa de mí esta copa, hubiese sido contestada? ¿Qué otra cosa podría haber pasado? ¿Qué opciones tenía Jesús después de todo lo sucedido? ¿Podría escaparse hasta que todo pasara, esconderse hasta que todo pasara, hasta que las cosas se quitaran y Él volverá a reaparecer otra vez? Es lo que mucha gente hace hoy día, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen difíciles, se esconden, hasta que las oportunidades se dan y reaparecen otra vez tratando de tomar dominio de la situación. ¿Qué otra cosa podría haber pasado? ¿Ya? ¿Podría reconciliarse con las autoridades retractándose de las expresiones fuertes que muchas veces Jesús planteó en contra de las autoridades? Porque Jesús tuvo planteamiento en contra de las autoridades fortísimas, ¿verdad? Él tuvo frases en contra de Herodes, que era el gobernador de ese tiempo, ¿verdad?, de una forma muy dura. ¿Podría retractarse Jesús de aquello? ¿Podría renunciar a su reinado y mejor dedicarse a enseñar como un maestro? Porque la gente lo reconocía como un maestro. Los 4 evangelios nos cuentan que en esta situación también en que Jesús es arrestado, Pedro hace uso de una espada, ¿se acuerdan? Y le corta la oreja a uno de aquellos soldados que venían a arrestar a Jesús. Yo creo que Jesús otra vez acá está siendo tentado. Está siendo tentado al uso de la fuerza. Porque cuando Pedro le corta la oreja, ¿verdad?, a esa persona, y Jesús le repone eso y sana su herida, le dice a Pedro, ¿es que acaso tú no sabes que yo podría orar al Padre que me mande 12 legiones de ángeles para que me defiendan? ¿Ya? Imagínense eso, imagínense que 12 legiones de ángeles vienen, que Pedro y varios más al parecer tenían espadas. Jesús podría haberse zafado fácilmente, de forma violenta, ¿verdad?, de la opresión a la cual estaba siendo sujeto. Así como el diablo se le había aparecido 3 veces en el desierto para lograr el reino, esta era la última oportunidad para lograr el reino al estilo celote, ¿verdad? Los celotes eran guerrilleros que había en aquel tiempo que luchaban armadamente en contra del imperio. Y Jesús podría haber usado el estilo celote, podría haber usado el estilo guerrillero, ¿verdad? Y con sus apóstoles, que muchos de ellos
iban armados con espadas y con las 12 legiones que vendrían del cielo, ¿verdad? Podría haber asumido el reino y haber destruido al Imperio Romano, al estilo Celote. Entre paréntesis quiero decir que hay algunos autores que dicen que la mitad de los apóstoles que Jesús tenía eran celotes, ¿verdad? Eran exguerrilleros que dejaron las armas para seguir a Jesús. Pero una vez más encontramos aquí, y por última vez, que Jesús siente el llamado que se presenta en esta cruzada, donde incluso podía orar, reitero, para que el Padre enviase 12 legiones, más todo el pueblo judío que deseaba liberarse de sus enemigos. Jesús se enfrenta otra vez a una opción de tentación real, pero una vez más Jesucristo rechaza esa alternativa. Jesucristo, ¿verdad?, no acoge esa opción de asumir el reinado al costo de la violencia. ¿Qué concluimos entonces en todo esto? Amados hermanos, creo que Jesús, podríamos decir en esta mañana, no fue solo un moralista cuyas enseñanzas tuvieron algunas implicancias políticas. Creo que no. Creo que Jesús tampoco fue un maestro de espiritualidad cuyo ministerio público los romanos, ¿verdad?, lo leyeron como una amenaza política. No, yo creo que Jesús fue una amenaza política para el imperio de aquel tiempo. Jesús no fue solo un cordero sacrificial, preparándose para ser inmolado, aunque eso también fue, pero no fue solo eso. El Jesús prometido, el Jesús enviado, el Jesús ungido por Dios, fue el portador de una nueva posibilidad de entablar relaciones humanas, relaciones sociales y por tanto nuevas relaciones políticas entre las personas. Jesús fue portador de eso. El Señor Jesucristo fue portador de aquella noticia. La gran tentación que Jesús, el hombre, enfrentó una y otra vez en su ministerio público fue la de ejercer la responsabilidad social a través de métodos violentos que estuvieron a su alcance, ¿verdad? A través de encontrar un camino fácil para asumir el reinado. Esa tentación la tuvo Jesús constantemente. Hoy día hemos revisado cuántas veces, a veces hemos pensado que la tentación del diablo fue la única tentación que Jesús tuvo. Pero acá nos encontramos, ¿verdad?, que en distintos momentos Él fue tentado a ir por un camino que no era el que el Padre había establecido. Amado, Jesús no se automarginó de la responsabilidad social. Yo creo que esa es una cuestión también importante que tenemos que rescatar en esta mañana. Jesús no se automarginó de la responsabilidad social, como muchos creyentes hoy día lo hacen. Tampoco hizo alianzas con el poder en ejercicio de aquel tiempo, ¿verdad?, para congraciarse con ellos. Como también hay muchos que hoy día, muchos cristianos, muchas iglesias que están haciendo alianzas con los poderes políticos. Cuando uno hace una alianza con los poderes políticos, lo voy a decir de esta forma, la iglesia está condenada a cerrar la boca. Porque cuando yo me abanderizo con una postura política, cualquiera que sea, cuando me abanderizo con un gobierno, cualquiera que sea, ¿verdad?, ya no puedo hablar nada respecto de, lo más seguro, acciones equivocadas que ese mismo gobierno puede desarrollar. Y lo más seguro es que va a ser así. Jesús no se alió con los gobernantes políticos de aquel tiempo. Él se abstuvo de aquello, ¿verdad? Los criticó por las cosas incorrectas que hacían, pero nunca buscó él estar en el reinado. Una de las cosas tristes que, por lo menos desde mi perspectiva, yo veo hoy día, es cómo la iglesia de alguna manera, ¿verdad?, y algunos pastores de alguna manera, algunos grupos de pastores de alguna manera, algunas mesas de trabajo de pastores en Santiago principalmente, buscan poderes políticos. Están tratando de casarse con lo que Jesús nunca se casó. Jesús nunca, ¿verdad?, buscó estar entre el poderío político. Lo que Jesús buscó siempre fue el bien de la gente, el bien de las personas, una nueva forma de trato, un nuevo trato social,
una nueva forma de relacionarnos, una forma, diríamos nosotros hoy día, más humana, no una forma más divina, porque las formas humanas no sirven. El trato desde la perspectiva de Dios, el trato divino que podamos tener los seres humanos, es un trato nuevo que solamente surge cuando Cristo cambia el corazón, cuando Dios cambia el corazón. De alguna forma, y termino diciendo esto, Jesús fue un hombre libre, no se casó con nadie, ¿verdad? No se amarró con nadie, porque la forma en que se gobierna en este mundo es una forma humana. No se amarró a las tentaciones del poder político. No se amarró, ¿verdad?, a las tentaciones del poder político que pretenden cambiar la vida de la gente. Amados hermanos, los poderes políticos jamás cambiarán la vida de la gente. Lo que cambiará la vida de la gente es la presencia de Cristo en el corazón. Y la iglesia, y nosotros como iglesia en este tiempo, estamos llamados, ¿verdad?, no a pronunciarnos públicamente en favor o en contra de una postura política. Lo que nosotros estamos llamados, ¿verdad?, es amar a las personas, amar a todas las personas, hacer el bien a todas las personas, buscar, ¿verdad?, que exista también justicia social en el mundo en el cual estamos viviendo, porque eso lo vemos reiteradamente en las Escrituras, cómo Dios se rebeló en contra de la injusticia social que los hombres practicaban. Pero ese cambio social, amados hermanos, ilusamente algunos están pensando que puede lograrse cuando un presidente evangélico gobierne Chile, cuando los senadores sean evangélicos, cuando los diputados sean evangélicos. Las artimañas, yo diría, la telaraña de la política, ¿verdad?, finalmente consume a aquellos hombres y mujeres. Si ese hubiese sido el camino, si el camino hubiese sido que teniendo un gobernante en el cual Dios estaba en su corazón, hubiese provocado el cambio en la vida de las personas, Jesús habría subido al trono, no sé cuántas veces, porque tuvo la oportunidad. Pero él escabulló aquello, porque sabía que ese no era el camino. El camino es, ¿verdad?, y lo que la iglesia debe hacer es hacer el bien, es llevar la palabra, es provocar que Cristo gobierne y reine en el corazón. Entonces, iremos a las urnas, entregaremos nuestro voto, ¿verdad? Esperaremos que las cosas se vayan desarrollando, ojalá de la mejor forma posible. La palabra del Señor también nos habla de que no vendrán tiempos mejores no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Pero no nos olvidemos que Dios guarda a su iglesia, por un lado. Y en segundo lugar, no nos olvidemos que la iglesia tiene un rol relevante que cumplir en medio de este tiempo. Pero no tiene que ver con llegar, ¿verdad?, a las esferas de poder. No tiene que ver, ¿verdad?, con que tengamos que estar allí presentes nosotros. Tiene que ver con que Dios cambie el corazón de la gente. Nuestra influencia debe ser que ojalá en los que tienen los poderes políticos podamos hablar con ellos, llegar a ellos, hablarles de la mirada que Dios tiene de las cosas, hablarles de cómo Dios mira al ser humano, hablarles de cuán importante es que ellos que tienen aquellos poderes políticos puedan hacer el bien a la gente, porque cuando se hace el bien a la gente hay bendición para todos. Esa es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia no es salir con un cartel por el apruebo o salir con otro cartel por el rechazo. No es ese nuestro camino. No es eso lo que la iglesia debe hacer. Yo no sé qué van a decir muchos después del 25 de octubre cuando una u otra postura gane. Porque si gana la postura de la cual yo estuve hablando, ¿verdad? Perdón, si gana la postura de la cual yo no estuve hablando, no sé qué voy a decir después del 25 de octubre. Porque ya me casé con una postura. La iglesia no puede hacer eso, no puede arriesgarse a guardar silencio. No puede arriesgarse, ¿verdad?, a decir ya ahora ganó la postura que yo tengo. Porque esa postura sin duda que tiene errores. Esa postura sin duda que va a tener debilidades. Esa postura cualquiera que sea, ¿verdad?, está muy lejos de la voluntad de Dios. Y la iglesia debe guardarse el derecho de tener que plantear esos temas cuando las cosas no se estén haciendo bien. Entonces, amados hermanos, Jesús nos enseña, Jesús tiene que ver con el tema de la política. Él fue un hombre político, ¿verdad? Intervino en la vida pública de la gente.
pero no buscó beneficios políticos ni buscó estar en el trono del reinado político para provocar los cambios. Los cambios se provocan en el corazón cuando Cristo reina en nuestras vidas. Oremos al Señor en esta mañana. Padre amado, te agradecemos porque al mirar tu palabra, Señor, en esta hora también, tú, Señor, trabajas en nuestras vidas. Hay tantas preguntas que tenemos en estos días en Chile, Señor, sobre todo quienes estamos cerca de ti, quienes formamos parte de tu pueblo. Hay preguntas, hay temores, Señor, hay pocas respuestas. A veces damos pasos equivocados, a veces decimos las cosas que no tenemos que decir. A veces, Señor, guardamos un silencio que también de alguna manera, Señor, sigue manteniendo las cosas injustas que hay. Padre amado, los cambios en la vida de nuestro país no pasarán, Señor amado, por quienes nos gobiernan. Ojalá tengamos gobiernos buenos, ojalá tengamos gente buena que llegue a los gobiernos, Señor, porque sería hermoso para todos nosotros, seríamos beneficiados todos nosotros. Pero al mirar la historia de nuestro país, incluso en estos últimos años, después del regreso de la democracia, encontramos, Señor, de que uno y otro Señor amado, ha provocado frustración, ha provocado, Señor, desengaño en la vida de la gente. Y como tú hoy día, de alguna manera fuertemente nos dices otra vez, ese no es el camino. Ese no es el camino. De alguna manera, Señor, tú hoy día quizás nos dices, no te engañes, iglesia, ese no es el camino. El camino establecido por Dios no es a través de gobiernos humanos. No es a través de gobiernos humanos. El camino establecido por Dios y que realmente provocará cambios en la vida de la gente es a través del gobierno divino. El gobierno de Dios en el corazón. El gobierno de Dios en las personas. Si nuestros gobernantes, si nuestros políticos tuviesen a Dios en sus vidas, las cosas serían diferentes. Pero no está Dios allí, Señor. Hay poderes de diversa índole que hoy día tienen enmarañado, tienen, Señor, sujeto a la gente que toma las decisiones. Y en esta mañana también, Señor, tú creo que nos hablas como iglesia en el sentido de ser sabios, de ser astutos, no dejarnos engañar por estas cosas, sino que nuestros labios, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca esté libre para poder, Señor, apoyar y bendecir y acompañar a aquellos que estén haciendo el bien, pero al mismo tiempo, Señor, libres para poder reprochar, criticar, Señor, a aquellas mismas personas que muchas veces se encontrarán haciendo lo incorrecto o estar en contra de tu voluntad. Guárdanos como iglesia, Señor, Amén. En primer lugar, pero quizás principalmente guárdanos como país. Protege nuestra nación. Tú sabes el futuro, nosotros lo desconocemos. No sabemos qué pasará el próximo domingo, ni qué pasará después de aquello. Lo único que sabemos, Señor, es que en lo que venga en el futuro, el Dios grande y todopoderoso que tú eres, estará allí de igual manera, con todo su poder, con todo su esplendor, Amén. Con toda tu autoridad. Sí, ese Dios que dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia, estará, Señor, el lunes siguiente del plebiscito. Amén. Allí estará. Nada cambiará en ti, Señor. Y te ruego en esta mañana que nos ayudes a mirarte a ti, a descansar en ti. Perdónanos cuando quizás hemos estado colocando nuestra mirada y nuestra esperanza en cosas que terminan, que fenecen, que no tienen vida, en vez de colocar nuestra esperanza y nuestra seguridad en aquel eterno que nunca cambia y que siempre está con nosotros. Amén. Señor, perdónanos en las cosas incorrectas que hemos hecho frente a este tema del plebiscito.
Perdónanos, Señor, si hemos herido, si hemos dañado a otras personas con nuestra forma de decir las cosas. No con decirlas, porque podemos tener libertad para decirlas, sino que muchas veces nuestro error está en la forma de decir las cosas, Señor. Te rogamos en esta hora que guardes nuestra nación. Hoy también es un día especial de recordar lo que partió hace un año atrás, Señor amado, donde la expresión de la gente provocó tantas cosas y provocó también tanta destrucción en muchos lugares. Guarda nuestra nación en este día, Señor. Lo encomendamos en tus manos. Trae, Señor, quietud a aquellos corazones revolucionarios que buscan solamente destruir todo lo que existe. Trae paz al corazón. Señor, como iglesia oramos en esta mañana. Trae paz al corazón de la gente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.